a ver la clase 8 de Introducción al Antiguo Testamento. Como continuación del Pentateuco, vamos a estudiar el libro de Josué. Con Josué comienzan los libros históricos. Desde Josué hasta Esdras, Nehemías y Esther son llamados libros históricos. Desde que los israelitas cruzaron el río Jordán y se establecieron en Canaán, pasando por el período de los jueces, la monarquía, la destrucción de Israel y el cautiverio, luego el retorno desde el cautiverio, trata toda esta historia de Israel. Josué trata luego de la muerte de Moisés, el cruce del río Jordán, la conquista de la tierra prometida y la repartición de la tierra. Lo primero que vemos en Josué, luego de la muerte de Moisés, es que Dios alienta y anima a Josué, sucesor de Moisés. Dios ya le había prometido a Abraham la tierra que obtendrían al otro lado del río Jordán. Por eso le dice: sé valiente, confía en esa palabra y toma la tierra de Canaán. En Josué capítulo 1 se repiten las frases como la tierra que Dios os ha dado, sé valiente, no temas. Josué, luego de escuchar tales palabras de ánimo y consuelo de parte de Dios, cruza el río Jordán con los israelitas. Esto se registra hasta el capítulo 3. Así como cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo luego del éxodo egipcio, los sacerdotes confiaron en la palabra de Dios y pisaron el agua. Entonces las aguas superiores del río Jordán se detuvieron y todo el pueblo israelita pudo cruzar. Dios les hizo cruzar el río Jordán de ese modo. En Josué 4:24 dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Prestemos atención a esta palabra. Dios realizó el milagro del río Jordán para que todos los pueblos vean el poder de Dios y regresen a Dios. Este es el deseo de Dios, y para esto es usado el pueblo israelita como un canal. En Josué capítulo 5, antes de que los israelitas conquistaran la tierra de Canaán, realizan una ceremonia para recordar su relación con Dios. Las importantes ceremonias son la circuncisión como pueblo del pacto de Dios y guardar la Pascua recordando que son el pueblo salvado por Dios. Ellos tenían un fuerte fundamento para cruzar el río Jordán y conquistar la tierra de Canaán. Es que son el pueblo de Israel y son el pueblo redimido por Dios. En el Gilgal realizaron estas dos ceremonias. Hay otra cosa importante. La conquista de la tierra de Canaán no depende del pueblo israelita, sino de Dios. Debían recordar esto.
Para recordar esto, si vemos Josué 5:13, Dios envió a su general del ejército celestial con la espada desenvainada delante de Josué. Luego de cruzar el río Jordán, la primera ciudad que debían conquistar era Jericó. ¿Cuál es la razón por la que repentinamente se aparece delante de Josué el general del ejército celestial con la espada desenvainada? El general del ejército celestial con la espada desenvainada, apareciéndose a Josué, es para indicar que la conquista de Jericó es una guerra peleada por Dios y que su conquista depende de Dios. En Deuteronomio aprendimos que la forma correcta de servir a Dios es que sea para Dios y sirviendo a Dios. La forma de obtener esta tierra prometida dada por Dios también depende del método de Dios. Si vemos el proceso de la conquista de Jericó, la primera ciudad de la tierra de Canaán, Dios está mostrando el método correcto para conquistar la tierra de Canaán. Los israelitas enviaron espías para que exploraran Jericó. Luego, los israelitas debían dar una vuelta diaria alrededor de Jericó durante 6 días, y en el 7º día debían dar 7 vueltas y tocar las trompetas. Muestra cómo debían conquistar Jericó de manera rigurosa, tal como se indica en Josué 6:18. Dios ordenó que exterminaran totalmente a todos los habitantes de Jericó y que no tomaran ninguna posesión de la ciudad para sí. Esto se denomina en hebreo charam, es exterminar completamente para consagrarlo a Dios. Siguiendo la orden de Dios, los israelitas dieron una vuelta diaria y 7 vueltas en el 7º día, sonaron las trompetas y Jericó se derrumbó. Destruyeron todo lo que había en la ciudad. Josué 6:21 dice que destruyeron a espada a varones, mujeres, ancianos y niños, bueyes, ovejas y asnos. Pero perdonaron la vida de Rahab, que escondió a los espías, y perdonaron la vida de su familia, tal como se lo habían prometido. Rahab es una mujer que decidió creer en Dios, escuchando la noticia del poder de Dios que hizo cruzar a los israelitas tanto el río Jordán como el Mar Rojo.
Por eso esta mujer ayudó activamente a los espías israelitas y a través de ellos pudo recibir la salvación. Así es la obra salvadora de Dios. Dios guía y protege y les entrega a los israelitas la tierra de Canaán. Pero este no es el propósito final, va más allá de eso. Es que también los paganos conozcan el poder de Dios y a través de Israel lleguen a creer en Dios y se vuelvan a Dios. Este es el propósito de la obra de Dios. Dios salvó de este modo también a los gentiles, pero ocurrió algo lamentable. Un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, tomó por codicia personal ropas y oros que debían consagrarse a Dios. Dios no desconocía esta situación. Esta era una guerra santa realizada por Dios, una guerra cuya victoria es de Dios, y que solamente Dios debía recibir toda la gloria. Pero en esta guerra Acán mostró su codicia. Como si por su propio esfuerzo se hubiese realizado esta guerra, como si gracias a él hubiese ganado la guerra, como si por lo tanto mereciese alguna recompensa. Acán se robó ropas y oros por ambición personal. Sin embargo, la conquista de Jericó es totalmente obra de Dios. Nosotros sabemos que es victoria lograda por Dios. Los israelitas que conquistaron Jericó querían conquistar la ciudad de Ai, el 7:2. Josué pensó que solamente con algunos pocos miles se podría conquistar la ciudad de Ai, porque la ciudad de Ai era muy pequeña. Pero en este intento por conquistar la ciudad de Ai, los israelitas fracasaron. A través del fracaso de la batalla contra Ai, los israelitas comprendieron a quién pertenece la guerra. Dios les indicó por qué fracasaron. Es por el pecado de Acán. Dios les dice que hay que remover el pecado de Acán y los israelitas debían purificarse. Josué removió el pecado de Acán, matando a Acán y a su familia. Dios deseaba sembrar a los israelitas en la tierra prometida como un pueblo santo. Deseaba remover todos los elementos que atentaran contra la santidad del pueblo. No se trataba de una remoción a medias, sino que Dios deseaba la matanza completa de los cananeos. Para remover a los cananeos, Dios ya le había dicho a Abraham que esperaría 430 años.
Como el pecado de los cananeos era muy grave, Dios ordenó la muerte de todos ellos, incluso de los niños. No se puede decir que Dios sea cruel por haber ordenado esto. El pecado y maldad de los cananeos era tan grave como los de Sodoma y Gomorra, y no podían eximirse del juicio de Dios. Debían exterminar totalmente Jericó y debían consagrarlo a Dios, pero Acán rehusó eso y desobedeció. El pecado de un individuo perjudicó a toda la comunidad de Israel y fue la causa del fracaso en la batalla contra Ai. Luego de removerse el pecado de Acán, Josué y los israelitas pudieron conquistar la ciudad de Ai. Cuando dependían de Dios y avanzaban completamente según el método de Dios, los israelitas lograban la victoria en las batallas y podían ser bendecidos por Dios. Cuando estaban embriagados en esta sensación de victoria, Josué y los israelitas volvieron a cometer otra falta. Aparece en Josué capítulo 9, establecen un pacto con la gente de Gabaón. Los gabaonitas fingieron como si no fuesen de Canaán, actuaron como si viniesen de lejos, e hicieron una alianza con Josué. Si siguiesen la orden de Dios, los israelitas no podrían hacer pactos con otras naciones. Además, antes de hacer cualquier pacto, Josué debió haberlo consultado a Dios. Pero Josué no oró, hizo pacto con los gabaonitas y no pudo conquistar la tierra de ellos. Cuando buscamos la voluntad de Dios, preguntamos siempre a Dios y marchamos siempre según la palabra de Dios, seremos victoriosos y recibimos la bendición. Pero si confiamos en nosotros mismos y menospreciamos la palabra de Dios, vamos a fracasar reiteradamente. A pesar de este fracaso, Dios les permitió a los israelitas conquistar muchas tierras que faltaban. Josué capítulos 11 y 12 muestran que conquistaron a muchos reyes y tierras de Canaán. Todavía no se completó la conquista de Canaán, pero el pueblo israelita confió en que Dios les daría la tierra. En el capítulo 13 en adelante vemos la distribución de muchas tierras a los descendientes de las 12 tribus. Los que confían en la promesa, conquistan y obedecen, podrán obtener todas las tierras repartidas. Josué 21:43 en adelante, Dios les dice que les dará todas las tierras distribuidas. Verso 43. De esta manera,
dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todavía no se había completado la conquista de Canaán, pero desde la perspectiva de Dios, lo que Dios dice es como si ya se hubiese cumplido. Desde la perspectiva de Dios, la palabra dicha por Dios siempre tiene cumplimiento. Si aún así todavía hay partes no conquistadas, no se debe a la falta de poder de Dios, sino a la desobediencia del pueblo israelita. Por el pecado de Acán, la falta de Josué y diversos motivos, sabemos que hubo regiones de Canaán que no fueron conquistadas. Había tierras distribuidas pero aún no conquistadas. Así como en situación así había fallecido Moisés, también falleció Josué. Antes de cruzar el río Jordán, antes de conquistar la tierra prometida, Moisés había dado enseñanzas a los israelitas. Del mismo modo, Josué, antes de morir, exhorta a los israelitas ante las tierras que faltaban conquistar. En la última porción de Josué, en los capítulos 22 al 24, tenemos la explicación. Lo más importante es que habla sobre cómo conquistar la tierra restante. Josué 23:5 dice: Y Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Para lograr esto, Josué 23:6 dice: Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Si el pueblo israelita confía en la palabra de Dios y obedece, podrá conquistar el resto de la tierra. Para que recordaran esto, Josué, tomando el libro de la ley, hace un pacto con ellos en Siquem. Este pacto se registra desde el 24-25. El verso 26 dice: Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Hace un pacto con los israelitas. Podemos saber a través del libro de Josué que Dios usó a Josué, guió a los israelitas, les hizo ganar las batallas y les entregó la mayoría de las tierras de Canaán. ¿Qué habrá pasado con el resto de las tierras por conquistar? Con respecto a la conquista del resto de las tierras, lo registra el libro de los Jueces. Si vemos Jueces capítulo 11, se habla de la conquista de las demás tierras de Canaán. La guerra de conquista del resto de las tierras de Canaán es una guerra santa. Por lo tanto,
siempre debían reverenciar a Dios y empezar preguntando siempre a Dios. Este es el método de guerra que debía usar el pueblo israelita, y esta es la guerra santa. Podemos afirmar que se trata de la guerra que realiza Dios. Jueces 1:1 muestra esta clase de guerra. Los israelitas le preguntan a Dios quién iría a pelear primero. Entonces Dios les dijo que Judá irá primero a pelear. Dijo que Judá ganaría la batalla. La tribu de Judá atacó y conquistó la ciudad de Besek y Jerusalén. Las batallas de la tribu de Judá aparentan exitosas, pero no es del todo así. Jueces 1:19 dice que como Dios estaba con Judá, expulsaron a los habitantes de las montañas, pero los habitantes de la llanura tenían carros de hierro y no pudieron expulsarlos. Como Dios estaba con ellos, la tribu de Judá pudo expulsar a los moradores de las montañas, pero no lograron expulsar a los moradores de la llanura. ¿Acaso la tribu de Judá fracasó ante los de la llanura porque Dios estaba ausente allí? De ninguna manera. El problema es que la tribu de Judá tuvo miedo de los carros de hierro de los enemigos. No reconocieron que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, no pudieron triunfar en esta batalla. Este problema existió entre los antiguos israelitas, pero también es un problema de la actualidad. En vez de temer a Dios, el dueño de la guerra, temieron los carros de hierro que veían con sus ojos en la realidad. Por eso fracasaron en la batalla. En Jueces 1:21 explica que los benjaminitas debían conquistar lo que faltaba de Jerusalén, pero no pudieron. Los benjaminitas no pudieron expulsar a los jebuseos. ¿Cómo conquistaron la tierra asignada la tribu de José? 1:22 habla sobre la tribu de José conquistando Betel. La tribu de José procuraba conquistar Betel, pero ellos no lograron conquistar completamente Betel. ¿Por qué pasó eso? Ellos hicieron alianza humana con los moradores de Betel. En el versículo 24, los espías hacen una propuesta a un hombre que salía de la ciudad de Betel. Los espías le dijeron que si le informaban la entrada de la ciudad, le harían misericordia. Conquistaron Betel siguiendo este pacto, pero ya que conforme a la promesa dejaron ir a ese hombre, aquel hombre fue a otra región y fundó otra ciudad parecida. Es semejante a la conquista de Jericó en cuanto a su prontitud, pero el resultado es diferente. En la conquista de Jericó, los espías no hicieron pacto con sus habitantes. Lo único que hicieron es atender a la petición de Rahab.
Pero en la conquista de Betel fue primero la tribu de José que propuso hacer un pacto y tuvo que pagar el precio por eso. ¿Cuál fue su resultado? Parecía que habían conquistado esa tierra, pero el resultado es que no lograron una conquista completa. También habla de las conquistas de las demás tribus. Las tribus de Manasés, Efraín, Zabulón no pudieron expulsar a los cananeos, sino que convivieron con ellos. Al principio parecía que marchaban bien las guerras de conquista, pero finalmente fracasaron en la conquista de las tierras restantes. En Jueces capítulo 2 vemos que el ángel de Jehová hace una evaluación de sus guerras de conquista. Si bien Dios les estaba dando la tierra tal como les prometió a los israelitas, estos quebrantaron su pacto con Dios e hicieron pacto con los pueblos cananeos. Dios les dice que los israelitas no lograron avanzar con una fe completa en Dios, sino que hicieron pacto con los pueblos de Canaán. Por eso fracasaron en las batallas de conquista. El fracaso del resto de las tierras por parte de Israel indica su fracaso en la relación con Dios. Jueces 2, 11 hasta el capítulo 3, verso 6, indica que la causa principal del fracaso es que fracasaron en su relación con Dios. Los israelitas adoraron a Baal. Entonces Dios los entregó a manos de los cananeos. En esta situación sufrían dificultades. Entonces clamaron a Dios por salvación. Dios tuvo compasión de ellos y les levantó a los libertadores. Los israelitas eran salvados por los jueces levantados por Dios. Pero cuando sobrevivían, volvían otra vez hacia Baal y Astarot. Esta es la parte introductoria de Jueces y muestra cómo se va a desarrollar el cuerpo del libro. Los israelitas rechazaron a Dios y desobedecieron su palabra, por eso Dios no les entregó lo que faltaba de la tierra. Jueces 3, versos 5 y 6 es un resumen de la introducción. Los israelitas convivieron con los cananeos, tomaron a las hijas de los cananeos por esposas y entregaron a sus hijos en casamiento con las cananeas y aceptaron sus ídolos. Estas cosas habían sido prohibidas fuertemente por Dios tempranamente por medio de Moisés. Jueces 1, versos 1 al capítulo 3, verso 6, viene a ser la introducción de Jueces y muestra el fracaso de Israel en la conquista de lo que faltaba de la tierra. La causa directa de este fracaso es que fracasaron en su relación con Dios. Ocurre lo mismo también en nuestras vidas. Si creemos y obedecemos la palabra de Dios, podemos ser felices gracias a Dios que controla nuestros asuntos de vida o muerte, bendición o tragedia. Si confiamos en nuestras propias fuerzas y andamos en el secularismo, aunque pareciera que triunfamos, finalmente vamos a fracasar. Aunque pareciera que logramos el éxito por nuestros esfuerzos y pensamientos, no es así. A través de la historia de los jueces, Dios les explica de manera específica. Dios estableció a Otoniel como juez y salvó a Israel. A pesar de eso, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos de Dios. Dios los castigó a través del rey de Moab.
Entonces ellos, angustiados, volvieron a clamar ante Dios. Dios les levantó a Ahot por juez y salvador. Ahot era zurdo. Ahot no era un hombre normal. Quizás era un hombre con discapacidad en su mano derecha. Pero Dios lo eligió y salvó a Israel por medio de él. En el versículo 31 aparece Samgar. Samgar no era un hombre famoso, pero rescató a los israelitas de mano de los filisteos usando una aguijada. Si el pueblo confía tan solo en Dios, Dios podía librarlos a través de quien sea. Por eso, los israelitas debían confiar solamente en Dios. Si vemos el capítulo 4, los israelitas siguieron traicionando a Dios. Dios los juzgó a través de Jabín, rey de Canaán. Dios les levantó a una profetisa, a Débora. En una sociedad machista, Dios quiso salvar a Israel a través de una mujer. La profetisa Débora nombra a Barak como general del ejército. Barak no era un hombre valiente. Barak suplica que iría a la guerra si la profetisa Débora lo acompañaba. Débora le dice que Barak obtendría la victoria en la batalla, pero no recibiría la gloria. Conforme a las palabras de Débora, Barak logró la victoria en la batalla, pero no logró atrapar a Sísara, general del ejército enemigo. Fue una frágil mujer extranjera, Jael, la que mató a Sísara. Jael era una mujer extranjera, pero mató a Sísara, enemigo de Israel. Verso 21. ¿Cómo trabaja Dios? Liberó a Israel a través de dos frágiles mujeres. Aunque Dios había liberado soberanamente a Israel, los israelitas seguían alejándose de Dios. Lo podemos confirmar en Jueces 6:1 en la historia de Gedeón. En esta ocasión Dios los entregó a manos de los madianitas y los castigó. Entonces los israelitas clamaron por salvación. Dios dijo que en esta ocasión no los salvaría. Pero finalmente Dios escuchó el clamor del pueblo israelita y levanta a Gedeón. A pesar de la traición de Israel, Dios les levantó a Gedeón y los libertó. Muchas gracias.